Madre mía, lo que ha pasado con Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Nos han dejado a todos con la boca abierta en shock total. Si pensabais que ya lo habíais visto todo, preparaos, porque esto es más fuerte que un capítulo de El secreto de los dos. Imaginaros la escena, un evento, la gente tranquila, disfrutando, y de repente. ¡Boom! Una confrontación en vivo. Y no una discusión cualquiera, Algo que ha pillado desprevenidos a todos, sobre todo a ellos dos. Se comenta que el ambiente se puso más tenso que la final de un mundial. Para ser honestos, yo no me esperaba nada de esto. Veníamos de una época donde parecía que todo estaba más calmado, ¿verdad? Que si seguían caminos separados, que si cada uno a lo suyo. Y de repente, ¡zas! Este encontronazo que, según los que estaban allí, fue de película. Lo que yo creo que está pasando es que todavía hay mucho que desatar. A ver, ellos dos tuvieron una conexión brutal en El secreto de los dos, eso nadie lo puede negar. Y cuando una historia es tan intensa en pantalla, la gente tiende a idealizar la vida real. Pero parece que la realidad, a veces, golpea más fuerte que la ficción. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que quieren volver a estar en boca de todos. Y bueno, no digo que no pueda haber algo de eso, porque en este mundillo del espectáculo todo vale. Pero lo que me ha llegado, lo que he podido captar por los comentarios de la gente cercana, es que hubo algo más personal. Algo que se escapa a las cámaras y a los guiones. Ponederos en su piel por un segundo. Estar en medio de tanta gente con las cámaras grabando, y que salga a relucir algo, buf. Eso tiene que ser un momento súper incómodo y sobre todo, muy revelador. ¿Qué se dijeron? ¿De qué venía ese enfado? Esas son las preguntas del millón. A mí me da la impresión de que hay temas del pasado que no se han cerrado del todo. O quizás al verse en un evento público, salieron a la luz ciertas tensiones que se habían ido guardando. Es fácil decir desde fuera que se calmen, que no hagan un drama, pero cuando estás ahí, con todo el mundo mirándote, la cosa cambia. La verdad es que ver a Halil y a Esla así, enzarzados, ha sido un golpe de realidad para muchos fans. Imaginaros la decepción de quienes esperaban verlos juntos de nuevo, o al menos verlos manteniendo una buena relación. Esto pone en entredicho muchas cosas, ¿no creéis? Y ahora la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que esta confrontación pública es una señal de que la tensión entre ellos sigue muy viva, o es simplemente un teatro para avivar la llama de su popularidad?